Buenas noches, primero gracias a quienes están aquí presentes. Quisiera especialmente agradecer a nuestro equipo de gestión por el enorme trabajo, a nuestros voluntarios y voluntarias que han participado del armado de la muestra y el armado de la feria, la colaboración también con toda la logística y los detalles, nuestra coordinadora de vinculación tecnológica Sole Chamorro, que se encargó particularmente de este tema bajo el ala de nuestra querida secretaria, la arquitecta Aldana Trece. Las colaboraciones también en Nanet, en Flor, en Juli Altamira, toda la gestión al recontrapié de la organización. La verdad hemos tenido más de aproximadamente 500 estudiantes pasando constantemente, nuestros amigos también de los colegios secundarios que ya están empezando a embeberse las problemáticas de esta carrera, en especial esperarlos el año que viene con una muestra que seguramente va a ser más acaudalada en términos de muestra y demás. Ahora dejar la presentación para que Sole presente a Viviano. En lo personal me une a Viviano, lo mismo que nos une con Sole a Viviano, que hemos hecho la maestría en la misma escuela, en SciArc, y además hemos compartido no solamente escuelas, sino discusiones arquitectónicas y profesionales y académicas de más alto nivel, y confío, no solamente en Sole, sino especialmente en Viviano esta noche, la perspectiva de la charla y en él la confianza también para cerrar el ciclo. Y luego iremos a brindar y a rememorar algunas anécdotas. Así que gracias a ustedes por la participación. Dejo la presentación. Gracias. Ya lo dijo Pedro, para quienes estamos acá, es un gran gusto cerrar la feria con la presencia de Viviano, que es amigo de la casa. Viviano te voy a presentar. Viviano Villarreal Huberón es egresado de la Escuela de Arquitectura del TEC de Monterrey en 2008 y titulado con honores de la Maestría en Diseño, Teoría y Pedagogía de SciArc en 2019 en Los Ángeles, donde su tesis fue galardonada con el premio a la mejor tesis de posgrado de 2019. Previo a establecer su despacho de diseño, Viviano trabajó con varias prestigiosas oficinas de arquitecturas internacionales, tales como OMA de Rem Koolhaas, desde 2009 hasta 2015 en Hong Kong, con BIT y Search Architect en Amsterdam, desde 2008. También trabajó con Felipe Asadi en Santiago de Chile en 2006. Posterior a esta experiencia, en el 2015, Viviano establece Mass Operation, comenzando con proyectos interiores en la ciudad de Hong Kong y posteriormente proyectos de arquitectura en México, las cuales han sido galardonadas en distintas bienales. Te damos la bienvenida y el espacio. Es un honor estar acá con ustedes. Como estábamos comentando hace rato, yo vengo de México, pero vengo de Monterrey, que es la segunda ciudad más grande de México, y tenemos siempre esta pelea con la capital. No sé si ustedes compartan ese tipo de situaciones. Bien, gracias por la introducción, Sol, y de hecho es parte de lo que les voy a empezar a comentar, porque esta plática que les preparé hoy la dividí en tres partes. Y escuché ahí que hay vinculación de preparatoria. Sí, es cierto, genial, increíble. Yo doy una clase en la facultad que se llama Introducción a la Arquitectura, que los pesco a ustedes en el primer día, entonces los convierte en soldaditos desde el primer día. Y parte de lo que doy en esa clase lo voy a mostrar aquí hoy. Les traigo tres partes de esta charla: un poco de lo que hice yo como estudiante, un poco lo que hago yo como maestro, como docente, y lo que hago con mi despacho de arquitectura, la práctica, ¿no? Yo tuve una muy buena suerte de tener acceso y buscar también a muchos mentores, maestros y maestras, y gracias a ellos aprendí lo que sé, y gracias a ellos estoy donde estoy, y he logrado lo que he logrado, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, que hace un tema repetitivo, que esa línea representa fuera de la escuela. Un tema repetitivo en esta charla: como mencionó Sole, estuve trabajando con Felipe Asadi en Chile, en proyectos como Esta Casa, por ejemplo, que aparece en la película de La Mujer y mi Hermana, y en estos proyectos con Search Architects en Amsterdam, que también apareció Esta Casa en una serie de Netflix, porque tenía una propuesta muy radical
que había que mantener en contexto, se hace un túnel por debajo y se embebe la vivienda en el cerro para no aparecer en el contexto, ¿no? Se ven las vistas que se generan de esa como especie de concha sumergida. También con Search, pero en Dinamarca, participé en este proyecto, donde aprendí que una idea muy radical en su morfología, si está basada en un principio bien fundamentado, es una idea ganadora. Aquí el gobierno proponía hacer un puerto nuevo, y en el puerto viejo querían rehabilitar todos esos terrenos de muchas hectáreas y proponían en un lote hacer vivienda residencial de 2-3 niveles en bloques en L. Pero si tú pones un bloque en L uno detrás de otro, se tapan las vistas al mar y estás enfrente del mar. Nosotros pusimos picos y valles para garantizar vistas al mar y la entrada de luz, que en Dinamarca, en el norte, es muy importante, ¿no? El sol. Entonces ganó y se construyó. Eventualmente me graduó y me llegó una increíble oportunidad de trabajar con este señor, que es el arquitecto Rem Koolhaas, sobre todo para los que están más al principio de sus carreras. Pues, ¿qué les puedo explicar de Rem? Como arquitectos decimos que a lo mejor diseñar arquitectura con Rem era como diseñar una computadora con Steve Jobs, ¿no? Rem trabaja una metodología, no tanto una estética, por eso cada proyecto no se parece unos a los otros. Y por mucho tiempo el despacho de Rem, que se llama OMA, se dedicaba más que nada a escribir qué debiera ser la arquitectura, qué es arquitectura y qué no es arquitectura. Y bueno, yo crecí leyendo sus textos, sus libros y admirando sus proyectos y nunca pensé que iba a tener la oportunidad de trabajar en ese despacho. Hablando de la diferencia de la línea entre academia y fuera de la academia, profesión, academia y profesión, dos mundos diferentes, les pongo este desplegado de la revista de Metrópolis, que muestra en el 2006 las generaciones de despachos, ahí vamos como unos 17 despachos con sus caras y sus proyectos, que han trabajado para OMA y que han salido y puesto su propio despacho, ¿no? Algunos nombres que a lo mejor podrán reconocer: a Saja, a Viaje, y ahí tenemos un mexicano, Fernando Romero. Habla de la escuela que es OMA, ¿no? De lo que te enseñan cuando estás trabajando dentro de digamos, oficina. Pero más que todo eso, los textos, la escuela que es fuera de la escuela, pero dentro de la oficina, creo que a Ren le gusta mucho mostrar estas imágenes que representan que es herramienta o parte de la cultura popular, ¿no? En 2 ocasiones ha sido sujeto de los Simpsons, ahí está haciendo arquitectura de Lego con Rem Koolhaas, al lado de los TED Talks, de hecho, y bueno, Milhouse le tocó hacer una maqueta en alguna ocasión de CCTV. Trabajé en varios proyectos, pero particularmente en este, que es la ópera de Taipei. Esta fue la maqueta de concepto con el cual se ganó el concurso, y ganamos porque el encargo era hacer 3 teatros para la ciudad de Taipei, y todo el mundo hizo lo mismo, los 3 teatros bajo una sola cubierta. Entonces decidimos innovar, organizando esos 3 teatros en manera de cruz, insertándolos en un cubo de vidrio. Y eso nos dio una oportunidad de que con esta organización podemos generar lo que llamamos el superteatro, que es un teatro que tiene 100 metros de largo. Normalmente un teatro, hasta el más profesional, el teatro de la ciudad, va a tener aproximadamente 30 metros de largo el escenario. Aquí tenemos 100 metros de largo y eso permite que se innove en el tema de el performance, ¿no? Porque vimos que las significaciones más interesantes que había de la contemporaneidad sucedían en hangares, galpones industriales o al exterior, porque no cabían dentro de teatros. Ahí ven la maqueta en corte. Imagínense, Taipei es una zona sísmica, tienen cambios de temperatura en un día de 20 grados, de frío a calor, pero además se tienen que levantar los muros, tienen que ser antisísmicos, antiincendio. Además de esa complejidad, metimos lo que llamamos el public loop, un recorrido público por todo el edificio, unas secuencias de escaleras eléctricas que te meten gratuitamente a través de todo el edificio. Ahorita lo vamos a ver. Este fue el equipo que participamos en el proyecto, bien contentos festejando cuando nos dijeron que se iba a construir el proyecto por primera vez. E inmediatamente después de la celebración entramos en pánico de todo lo que teníamos que arreglar para que funcionara el edificio. Les cuento, por ejemplo, un detalle. Antes de entregar el concurso había un límite de 50,000 metros cuadrados para el proyecto y estábamos pasados por 5,000 metros. O sea, agarramos todos los pedos de AutoCAD, les dimos escalar 90% y ya, me dio 50,000. Pero claro, quería decir que el pasillo de emergencia estaba 10% muy chico, la silla estaba 10% muy chico, la columna era 10% muy chico y había que arreglar todo. Pero bueno, ganamos, ¿no?
Así nos comunicábamos con REN. En ocasiones estos eran los REN faxes, era blanco y negro con diagramas para que te pudiera decir cómo ir avanzando el desarrollo de tu edificio, su edificio, no sé. Y una vez al mes visitaba Hong Kong y teníamos juntos toda la semana con él, era el REN Week. Hay unos ejemplos de mis maquetas donde estaba yo tratando de hacer propuestas de cómo panelizar la fachada, porque otra gran idea que tuvimos en el concurso es que queríamos que la esfera fuera hecha de una sola pieza de aluminio. Claro, dijimos, si Steve Jobs puede hacer la Mac de una sola pieza de aluminio, ¿por qué no podemos hacer un teatro de una esférica de 30 metros a 30 metros de altura en una zona sísmica con cambios de temperatura de 15 grados al día? Claro, ¿por qué no? Eventualmente, después de 2 años, nos dimos cuenta con los ingenieros que no se podía, y había que hacer las divisiones, entonces había 20 formas de cómo dividirla y ya estamos estudiando. Eventualmente quedaron estas, y ven la línea del tiempo, eso es bien importante, sobre todo porque son jóvenes. La pintura es lenta. Aquí se hacen los primeros mock-ups, que son como maquetas de escala 1 a 1, fuera del terreno para que el constructor compruebe, el contratista, que es capaz de construir los detalles que nosotros generamos. Pues con eso ganó el contrato de la licitación pública, porque es un edificio público del gobierno de la ciudad de Taipei. Y aquí en el 2015 es cuando yo termino de trabajar para OMA, y es cuando se inaugura la estructura. Se pone el último miembro estructural, se tira confeti, se hacen unas ofrendas a unos pollos y incienso y demás, y van todos los políticos y festejan, ¿no? No se inauguraría hasta el 2022 y se atravesaría COVID, pero ya que se inauguró, salió muy publicado, incluyendo la portada de la revista Record, y OMA, de manera muy altruista, nos invitó a todos los que participamos en el proyecto, que en esos 10, 12 años fue un montón de gente, tanto del lado de arquitectura como de ingeniería y de interiores y de paisaje y demás, un fin de semana todo pagado a Taiwán para ir a disfrutar del edificio que habíamos diseñado, que era una verdadera máquina del tiempo. Está en el espacio que hace 10 años habías dibujado, y dibujaba a las 2, 3 de la mañana también, ¿no? Entonces fue una experiencia increíble. Aquí les pongo un pequeño video para que lo puedan comprender un poco mejor. Ese es el recorrido público. Siempre tienes estas perforaciones que te permiten ver hacia los teatros, puedes pescar un ensayo o un performance por un par de segundos. Llega esta terraza con vistas de Taipei, esta es la esfera, ahí vemos el lobby de la esfera, y ahora vamos a ver los 3 teatros cuando se juntan y se abren esos muros y queda el superteatro. En verdad es una máquina de teatro, no es un edificio para ser estéticamente bonito, no, es para ver cómo funciona el tema de hacer teatro. Yo trabajaría 5 años, pasaría de ser junior a arquitecto a business manager, trabajaría en casi 65 proyectos. Y retomaría lo que he comenzado en México, que es dar clase, la docencia. Entonces, ahora sí paso a la segunda parte de esta charla, que es los ejemplos de lo que yo hago con mis alumnos, así como gente como ustedes, ¿no? Yo no sé, sobre todo si ustedes acaban de entrar, o quienes ya llevan un rato en esta vida de ser arquitectos y arquitectas, cuánto le han dedicado a la pregunta de qué es un arquitecto, y qué hace un arquitecto, qué es la arquitectura. Pero les quiero compartir aquí un pequeño video que tiene sus subtítulos de la pregunta entre arte y arquitectura. Este es Richard Serra. Absolutely not. Because? Are you going to tell me buildings are work for us? Yes. Oh, so are people then, until we have... No. You say to me that Frank Lloyd Wright never created a single work of art? Whether it was furniture, whether... Oh, furniture's art now. Tree, how about point? Now, where do you want to start? I don't know, but art is purposely useless, and that's what makes it more free than buildings. Okay, what is the difference then? Look, there are aspects in buildings that you can say deal with the problems of sculpture or deal with the overlay of painting, but don't start telling me buildings are works of art, because I don't buy it. What? Richard Serra era un escultor muy establecido, de mis favoritos. Falleció de hecho hace un mes aproximadamente, o 2 meses, y está a punto de golpear a Charlie Rose por sugerir que un arquitecto puede hacer arte o que un arquitecto puede ser artista. No sé qué opinen ustedes aquí de ese tema. Él habla que la arquitectura no puede ser arte porque tiene función. Y un par de meses después, con ese mismo señor Charlie Rose, llega Renzo Piano, un arquitecto, y comenta lo siguiente. Architecture is about making shelter for human. That's why Richard thinks it's not art, because it has function. Yes, but it's also about telling stories. Architecture is also about semantics, it's about illusion, it's about telling stories, otherwise it's not architecture. It's only the combination of the materiality of making building
and the humanistic side of telling stories that gives sense to place or to a building. Otherwise, the building has no sound. Otherwise, the building doesn't sing. And did you notice that some buildings sing Yes, and others don't? Yeah. Únicamente la combinación del lado humano de contar historias y el lado humano de construir hace arquitectura. Y lo define que lo que es arquitectura tiene alma y canta. Y hay muchos edificios que no tienen alma y no cantan. Entonces eso es la construcción contra la arquitectura, ¿no? Y para mí el alma es la idea del proyecto y nosotros tenemos que contar la idea del proyecto. El tema del arte, que hablábamos ahorita con Víctor Serra, ¿todo el mundo sabe para qué sirve esto? ¿Qué es? ¿Y qué pasa si le quito su uso y función? Se vuelve un arete, una joyería, obra de arte. Todo lo que tiene un diseño pensado en un uso y función, si se lo quito, se vuelve una escultura, se vuelve arte, porque no tiene uso el arte, ¿no? Y les cuento el chisme, porque nosotros estamos ahorita aquí en la academia, y la academia tiene su historia. La academia empieza en 1400, los 2000, 3000 años antes de eso, no estudiábamos en la academia. En el 1400, estos señores que son los Medici, con este arquitecto que se le ocurre decir, vamos a sacar al arquitecto de los gremios medievales, junto con los carpinteros y los herreros y los otros artesanos, y vamos a meterlo al ambiente académico donde no nada más van a aprender de construcción y de ingeniería, sino van a aprender de las artes, de la filosofía, de la música, escultura, de los astros y un montón de otras cosas. Y desde entonces, cuando nosotros mezclamos filosofía con arquitectura y con arte, es bien difícil definir dónde está la arquitectura y dónde no. ¿Sí? En Latinoamérica, y esto no lo veo mucho en México, no sé dónde ustedes, existen como que estas tres ideas de qué te puedes dedicar como arquitecto. Te dedicas a la construcción, te dedicas al diseño, o te dedicas a hablar de la construcción y de diseño. Y para mí, en un mundo ideal, hacemos los tres. Yo tengo amigos que no construyen y no les dicen arquitectos. Y tengo amigos que no estudian arquitectura y se dedican a poner acabados, y los clientes dicen, oye, arquitecto. Entonces hay una dicotomía aquí y tiene que ver con el tema de diseño y cómo se entiende en Latinoamérica, al menos en mi país, en México. Y ese tipo de temas son los que yo me enfoco en mis clases, que les pongo el nombre de la cátedra más por el nombre del despacho, que se llama Mass Operations. Las clases en la cátedra tienen que ver con viajes de estudio, tienen que ver con seminarios, talleres de diseño, talleres de composición, ejercicios cortos de quizá un mes, de 2 horas o de un semestre. Y trato de dar clase como este señor, ¿saben quién es? El Mr. Miyagi, exactamente. Señor Miyagi, somos muy pochos. Pochos en México hablamos mucho el inglés con español. El señor Miyagi, lo bonito de él es que te enseñaba algo sin que te dieras cuenta que estás aprendiendo. Y hay un momento donde se enoja Daniel San y se da cuenta que aprendió ciertos pasos, ¿no? Eso es lo que yo quiero encontrar en mis estudiantes. Y a todos les doy estas pulseritas que se llaman Cátedra Más, como la venda de Daniel San, ¿no? Retomando lo que decía Piano, que la lectura se trata de contar historias, empezamos los primeros ejercicios con la narrativa, con contar una historia de un solo dibujo. ¿Y qué hacemos? Este es Christopher Nolan, que se lo conoce, explicándole a un reportero la película de Memento, que es complicadísima, si no lo han visto se los recomiendo, es buenísima. Y de repente un pizarrón atrás de él y dice, pues te la dibujo, ¿no? Y en 5 segundos hace un diagrama que explica una película complicadísima que está contada en partes al revés, blanco, negro y de color, perfectamente. Entonces entendemos el poder del diagrama, de las infografías. Y eso es lo que hacemos nosotros como arquitectos. Tenemos una idea muy compleja en nuestro diseño. Es como cuando le digo a mis alumnos, es como cuando te despiertas y no te acuerdas qué soñaste. Eso es lo que se siente que te llegue la idea del proyecto. O sea, está ahí, pero no lo ves, ¿no? Entonces, les pido a mis alumnos que vean películas y que hagan un diagrama que explique algo de la película. En este caso, por ejemplo, Pulp Fiction, que es la de tiempos violentos, una secuencia de anillos que representan cada 5 minutos, cada anillo, y según el tipo de línea es qué personaje le decía qué a quién. Que tienen muchas palabras altisonantes, ¿no? O Memento, la que estaba explicando ahorita Nolan, la barra de tiempo lineal de 0 al final, con su código de colores para los 3 elementos claves, que son los tatuajes, las notaciones y las fotos Polaroid, y luego cada una en individual, vemos su frecuencia en la película.
son cosas que no podemos entender simplemente por ver la película, sino hay que analizarla. Y acá una especie de diagrama informativo, sí, pero también es una obra de arte. Vean el diagrama de Inception, si recuerdan la película es el sueño dentro del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño, ¿no? O Iñárritu, 5 historias alrededor de un perro, con respecto. En el último taller de la carrera, que es el taller de urbanismo, en México tenemos un programa diferente al de ustedes. No se gradúan siendo urbanistas. Si quieres ser urbanista tienes que estudiar una segunda carrera de urbanismo o una maestría en urbanismo. Tienen un taller de urbanismo para que conozcan del tema. Antes de empezar con la complejidad de ver los números de la ciudad y la legislación de la ciudad, lo que lleva diseñar un pedazo de la ciudad, les digo, como ustedes dicen acá, para. Vamos a empezar con algo light. Vemos una película donde aparece una ciudad ficticia y hacemos una isometría o una axonometría y contamos una historia. Es una Odisea del Espacio 2001, esa es una ciudad ficticia porque no existe, porque van 2 astronautas, y con cutouts y zoom-ins hacemos una narrativa de lo que está pasando ahí. Esta es la película de Blade Runner, la original, y de nuevo está el tema de hacer recortes de esta parte de acá, hacerlo en grande y contar lo que está pasando ahí. No tienen que ser películas, por ejemplo, son los textos de Platón cuando habla de la Atlántida, entonces dibujamos aquí la Atlántida. Y cada uno de estos tiene un huevo de Pascua escondido, un easter egg, de cosas que ustedes no saben, que únicamente el diseñador sabe que está ahí, ¿sí? Escondidas, que ahorita no me da tiempo para ir en detalle. Es algo que le pido a mis alumnos que lo hagan. Dejen siempre sus huevos de Pascua en sus proyectos. Una conversación que tiene que ver con ustedes y no nada más su cliente. Y estos son los ejercicios. Como Daniel San tenía que pintar la pared y lavar los autos, estos son los casos de estudio, los diagramas, las axonometrías, ¿no? En el taller. Este proyecto después culminó en un ejercicio que hicimos junto con la AA de Londres, una universidad en China, una en Australia. Lo convocó una colega de Venezuela, que nos invitaban, están todas las universidades abajo, nos invitaban a pensar, fue en el verano del 2020, estábamos apenas entrando en la pandemia, a pensar en la ciudad post-pandemia, con un dibujo y un texto de 50 palabras, una cosa, 250 palabras. Entonces, les dije a mis alumnos, vamos a hacer esto. ¿Se acuerdan de esto? ¿Les tocó a ustedes esos libros? ¿No? ¿Dónde está Wally? ¿No? ¿No te dije? Sí, hay, pero no. Bueno, a mí me fascinaban estos, y ¿saben por qué? Me di cuenta ya después como arquitecto, porque esto es un plano arquitectónico. Esto es una isometría. El plano ves la planta así, la elevación la ves así, la isometría ves plano y alzado al mismo tiempo. Y cuando puedes hacer eso, puedes contar 1000 historias, nada más haces zoom in y alguien está robando la cartera a alguien más, alguien está volteando a alguien más, alguien está jalando una camiseta, etc. Hicimos una isometría de la ciudad de Monterrey, mi ciudad, de la cual están ustedes invitadísimos. Le dividimos, están los estudiantes, en 9 cuadrantes, que son 9 temas de la ciudad post-pandemia. Por ejemplo, el futuro de las prisiones. No sé si recuerdan que al principio de la pandemia las prisiones eran foco de infección, entonces había reos que no eran violentos, los sacaban, de hecho, porque era mejor para su salud, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a tener las prisiones en el futuro si llegara a haber otro virus similar al SARS-CoV-19? El futuro de eventos sociales masivos, como conciertos, que hay que estar, según nosotros, que bueno que no, en burbujitas, ¿no? Y cómo van a funcionar los baños, las concesiones de comida, los huertos urbanos, que este sería buenísimo que sí existiera independiente al tema de pandemias, ¿no? El diseño interior de los departamentos que son comunales, donde viven varias familias, el diseño de las chapas, que los puedes abrir con el codo o con el pie, puedes abrir la puerta, etc. Y juntamos todos estos en un solo dibujo y le dijimos al jurado, aquí está 9 dibujos, pero si los juntas armas un solo dibujo, porque la única manera que vamos a salir de esta pandemia, le dijimos, era pensando en lo colectivo y no lo individual. Entonces, encantado el jurado, ¿no? Y acabo con este proyecto que fue la tesis de maestría que se mencionó, que quizá para los que sean más jóvenes está un poco adelantado, pero como que lo menciono también para nuestros docentes, porque siempre causa un poco de revuelo este taller. Se llama el taller de simulación profesional. Estas son estadísticas durísimas de escuchar, que presenté yo a mis sinodales en la maestría, que son las siguientes: publicadas por la revista Architectural Record, que sacó una portada la ópera de Taipei. De todos los despachos que comienzan en Estados Unidos, este es el 100% por año, 50% de ellos no llegan a su 5.º año.
Desaparecen, se quedan sin dinero, cambian de nombre, se mezclan con otros, etc. Pero ese 50%, el 70% no llega a su 10º año. Cuando yo presenté esto como un problema, uno de mis senadores se paró y aplaudió y dijo, yes, qué bueno que hay poquitos arquitectos. Porque quiere decir que hay menos competencia. Menos competencia quiere decir que hay más trabajo para todos, ¿no? Si hay millones de arquitectos, pues casi no va a haber trabajo. Sin embargo, la fallada de estos despachos, cuando están fallando, están pagándole mal a sus colaboradores y están entregándole mal a sus clientes. Y para mí ese es el problema. Y yo lo veía que el problema es que las universidades, y estudié 30 programas de estudio a nivel internacional, tienen grandes programas para crear diseñadores, arquitectos, y no muy buenos programas para crear líderes de pequeños despachos. No te enseñan cómo montar el despacho y cómo mantener el despacho y los problemas en los que te vas a enfrentar cuando tengas el despacho. Lo aprendes allá afuera. Entonces, ¿qué pasa? Lo pones una vez, empieza, y luego te va mal, tienes que cerrarlo. Y luego esperas 5 años más y lo vuelves a montar y ahora te va mejor y ojalá ya no te vas a volver a cerrar, ¿no? ¿Qué tal si podemos manipular eso y hacerlo eso dentro de la escuela? Entonces está el taller de simulación profesional, que trabaja bajo 4 pilares. Número 1, la que está ahí. No trabajamos en equipos, trabajamos en oficinas. Número 2, no hacemos proyectos académicos, hacemos concursos reales. Número 3, no hay calificaciones, hay dinero. Y ese siempre no me la creen. Y es cierto y al mismo tiempo es mentira. Yo les doy dinero falso, estos billetes de aquí que son Bernini, Borromini, Le Corbusier, 50,000 pesos al principio del semestre cada semana, son 16 semanas, restando 7,000 de gastos en sus oficinas. Entonces para la semana 10 ya se quedaron sin dinero. Cada semana hay una entrega, todos pueden sacar 100 en la entrega, todas las oficinas, pero nada más una oficina gana, así como allá afuera los concursos nada más gana un proyecto. Entonces si no vas ganando entregas, te vas quedando sin dinero y cada lunes revisamos las cuentas bancarias de cada quien. Entonces sí hay calificaciones, pero a nadie le importa, lo que les importa es el dinero. Pero cuando te quedas con dinero, sin dinero en un despacho, ¿qué tienes que hacer? Cerrarlo o más chamba, que es tarea extra, trabajo doble, ¿no? Sí, tu cara. Entonces, además, nadie te dice, aquí está la guía para poner el despacho. Entonces, ¿por qué el primer día del semestre te da una guía de lo que vas a hacer en ese semestre? La primera semana vamos a hacer esto, la segunda semana vamos a hacer esto. No, pero aquí no es como ir a ver Titanic, que sabes que... ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Que eventualmente se va a hundir el barco. Es más como Bandersnatch, donde cada semana tú vas a tener que hacer decisiones de a dónde quieres llevar tu carrera y tu despacho. Estos fueron los primeros alumnos que fueron sujetos a este taller, que fue en el verano de mi maestría. Se videograbó todo para poderse presentar a los sinodales. Y pues estoy muy contento para mencionarles que una tesis del diseño de una clase, todo 100% teórico, sin proyecto arquitectónico, fue la que ganó ese año como la mejor tesis allá en CEAP, con, por cierto, uno de sus alumnos de acá, de esta casa, ¿no? Si el primera vez que se dio el taller fue videograbado por necesidad de presentarse a los sinodales, después fue videograbado por la pandemia, que son mis alumnos de la Anáhuac en Ciudad de México. Bien, todo lo que hago como maestro, como docencia, queda guardado en nuestro issues. Cada taller tiene su memoria, lo pueden consultar y pueden bajar el PDF, que tiene ahí la información de lo que se hizo, lo que se dio, lo que se proyectó por los alumnos, sus nombres y demás. Bien, y ahora paso a la última parte de esta charla y me van diciendo cómo no el tiempo, ¿ok? ¿Cómo cuánto nos queda? Okay. Les cuento un poco el despacho, porque el despacho no empieza en México. Como vieron ahí que les mostré un poco de mi experiencia como estudiante, yo estaba trabajando en Asia, en Hong Kong. Entonces, el despacho de Mass Operations empieza en Hong Kong. El nombre en inglés porque estábamos en Hong Kong y era extraño ponerle a un despacho en Hong Kong en español. Y la idea de Masa Operaciones es que como arquitectos y diseñadores tenemos materiales con los cuales podemos trabajar. Entonces hay que describir una serie de operaciones que aplicadas a la masa de esos materiales generan arquitectura. Y voy a tratar de comprobarles que así es como trabajamos. Empezamos en el 2015 con una idea súper loca, que era yo en Hong Kong y en México al mismo tiempo, yendo y viniendo, buscando proyectos de ambos lados, ¿no? Ese primer año, que fue el 2015, todo el mundo me decía esto, que era imposible, que quién me creía yo, que no iba a poder hacer, que cómo lo iba a hacer, y la verdad es que yo tampoco sabía, pero sabía que era lo que quería hacer. ¿Cómo lo iba a hacer? Ni idea. ¿Cómo iba a sacar el dinero para viajar eso? Tampoco sabía.
Y así fue como empezó. Mi oficina era un ferry, un tren, un taxi o un avión. Cuando los aviones empezaron a tener wifi era la cosa más increíble del mundo. Y yo ese primer año fui y vení unas 4 o 5 veces a Asia, ¿no? Buscando proyectos en México y en Hong Kong. Y a mis clientes de Hong Kong les decía, no se preocupen, yo aquí estoy todo el tiempo. A mis clientes en México les decía, no se preocupen, yo aquí estoy todo el tiempo. Y a ver cómo lo hacían, no se enteraban, ¿no? Y estábamos trabajando por videoconferencia cuando empezó a crecer el equipo. No existía el Zoom, era por no otro software que es Skype, pero teníamos esta oficina como de 24 horas. Asia estaba despierto, México estaba despierto y se seguía trabajando a ambos lados. Empezamos a ir los primeros proyectos de interiores, ahí los ven en Hong Kong, ahorita los voy a mostrar, y eventualmente los de arquitectura porque son mucho más lentos que los de interiores. El proyecto de interior, sobre todo el comercial, tiene que estar listo en 3 meses, ¿no? La arquitectura es 10 veces más caro y mucho más complejo porque hay que pedir permisos y un montón de otras cosas, pero ya empezaron a dar algunos frutos. El despacho desde 2015 ahora pues ya está cerca de cumplir su 10º año. Esperemos que no caigamos con las estadísticas de Architectural Record, ¿no? Ahí está un poco de los proyectos que tenemos de diferentes tipologías de arquitectura, plan maestro, paisaje, interiores, etc. Esa es la oficina en Monterrey. Nos gusta mucho usar nuestro patio para eventos. Ahí no se alcanza a ver, pero es una exposición de arte. Pero luego llegó la gente y se taparon los tótems, ¿no? Bien, los primeros proyectos son de Hong Kong, entonces quiero dar un poquito de contexto de la ciudad de Hong Kong. Esta es la postal. Ustedes buscan en Hong Kong, Wikipedia, Google Images, te va a aparecer eso. Pero la realidad de Hong Kong es también otra, no nada más esa. Es esta. Eso no es Photoshop, eso es realidad. Son 9 millones de habitantes en la ciudad de Hong Kong, es una masa muy pequeña de tierra, y el ciudadano promedio, o sea que más de 4 millones de personas viven arriba del piso 30. Quiero que se acuerden lo que es que estoy arriba del piso 30. Súper vertical la ciudad, ¿no? Entonces tienes ese tipo de vistas por la ciudad. Aparte de ser súper vertical, es carísima. Son unas comparativas del precio por metro cuadrado de la vivienda de interés social en México, donde un metro te va a costar $300 y te van a dar aproximadamente 40. Un departamento de interés social en Hong Kong te van a dar 15 y va a costar $25,000 cada uno de esos. Y estas estadísticas son del 2017. Metro cuadrado. Metro cuadrado. $25,000. Bien, dentro de ese contexto se dan estos proyectos. Les voy a mostrar 2 de Hong Kong, que son los primeritos, y uno en México, que es el último que acabamos de fotografiar el mes pasado. Aquí el concepto era tomar un problema y convertirlo en una oportunidad. Cuando me invitan al primer proyecto de interiores, el proyecto no está en la isla de Hong Kong, es lo que vemos acá. Está al otro lado, que está pegado a la parte, de, digamos, continental de China, pero sigue siendo Hong Kong todavía. Del otro lado, acá, en la calle Cameron Road, por acá, una sastrería de un sastre de la India que había hecho mucho dinero con su negocio de sastrería y quería hacer un showroom privado de invitación acá arriba en este tercer piso. Y cuando entro a ver el local, lo que me topo es que en el centro local hay una columna gigantesca. Eso estaba en el centro. Entonces inmediatamente pensamos, esto siendo un problema, ¿cómo hacemos para que sea el personaje principal de la película? Y decidimos replicar la columna alrededor como esta especie de bosque de columnas. Esta es la original central, y luego la recortamos. Y hacer esto, pasamos de esto a esto. Se volvió la razón de ser del proyecto, ¿no? El principio. Ahora dirían, no había Instagram en ese entonces, pero ahora dirían es el espacio instagramiable, ¿no? Que es el branding del proyecto para el cliente. Ahí está el proyecto. Rápidamente después de eso pasamos a un proyecto residencial de lofts para un artista que tenía varios temas que cubrir. Él quería trabajar desde su loft, quería vivir en su loft, quería tener fiestas en su loft, porque tener fiestas es donde vendía su arte, son como sus cócteles o vernizajes, ¿no? Aquí está la planta. Él, aunque tenía la altura del loft y era un espacio post-industrial, no quería tener 2 niveles, quería todo en un solo nivel, son 200 metros. Entonces dejamos este muro corto del techo para que pasara la luz natural de los ambos lados de fachada que tenía y que bañara su recámara con algo de luz, aunque estuviera cerrado, ¿no? Hicimos un vestidor que tenía unas cortinas porque era lo más económico que había, pero además completamente cambia la recámara cuando la abres y la cierras. Y la cocina es bastante grande para el tamaño del departamento, y lo que hicimos es tener unas puertas corredizas
donde podía montar arte o dibujar, o completamente cerrar cuando tenía un evento acá, para que el catering estuviera de este lado. Les pongo aquí un pequeño video del proceso de la construcción. Ahí se ven las puertas corredizas, el muro que queda abajo, 40 centímetros debajo de la vía. Ahorita vamos a ver unas fotografías, abril 2015. Ahí ven un piso epóxico, fachadas de la ciudad de Hong Kong, el muro acabado en concreto, las puertas corredizas, la recámara con sus cortinas. El proyecto fue muy bien recibido, muy bien publicado, y en México ganó una medalla de plata en la Bienal de Jóvenes Arquitectos. Y así continuamos con proyectos de interiores en Hong Kong, pero quiero mostrarles, antes de pasar a la arquitectura, el último de interior, para tratar de comprobarles que trabajamos de la misma manera, encontrar un problema que resolver con el diseño. Entonces, este es el último que vamos a hacer, y es en Ciudad de México, y le tomamos foto hace 2 semanas, es la primera vez que les muestro estas fotos, de hecho. Y aquí había un problema que el cliente pensaba que no tenía suficiente espacio con este local. Entonces, esto es una joyería, similar a esa sastrería. Al centro tenía joyas que son las mancuernillas y demás, aquí eran puras joyas. Ya sabíamos un poquito del diseño interior, aunque no somos interioristas, que tienes que hacer cuando estás lidiando con unas joyas, iluminación que no puede ser amarilla porque el diamante sea amarillo, etc. Cuando vamos a la joyería que tienen ellos ya, no entendemos qué es eso. Esto parece un departamento de un soltero que no sabe decorar, o que no tiene nada que mostrar de decoración. Esto parece una tienda que puede ser lo que sea, parece una recepción de una oficina de abogados. Y dijimos, bueno, ¿cuál es tu branding con esta joyería, no? Y nos dice, bueno, esto es lo que queremos. Nos mandó un Pinterest. Queremos para nuestra joyería una experiencia nueva y diferente. Y nos manda esto. Y le dije, pues es que son todas las joyerías que yo conozco, ¿dónde está lo nuevo y diferente? Mira, no nos mandes pins, déjanos pensar, mejor mándanos el local que vas a rentar para este lugar. Y nos mandaba cada semana un local diferente. ¿Cómo quedaría aquí? Oye, aquí sí me queda el espacio, necesito que sea más grande. Y nos cansamos un poco. Y dijimos, ¿sabes qué? Ya tenemos la idea perfecta y funciona en cualquier local. ¿En serio? Sí. Bueno, pues ya conseguí un local aquí, nos dijo, que le llamamos El Pantalón a este edificio, amablemente en Ciudad de México, un arquitecto muy reconocido. A mí me gustó mucho el local porque internamente en el 6º piso de estas oficinas tenías una fachada. Esto es como una calle. Esta esquina a mí nunca lo había visto yo en un edificio de oficinas, que tuvieras una esquina, ¿no? Como doble fachada. Y le propusimos esto, le aventamos 6 ideas al cliente para confundirlo únicamente. Y se nos quedan de que, ok, ¿y a ustedes cuál les gusta? Que lo diría que nos preguntaron. Y dijimos, esta. A ver, ¿y por qué esta? Le dije, mira, es que esta, en 90 metros cuadrados de exhibición de joyería, lo logramos ahora en 60. Si apilas como acordeón los muros. Entonces te ahorras el 27% de tu espacio local. Y le hicimos el cálculo en pesos mexicanos y quedó con una sonrisota al cliente, ¿no? Vamos a hacer los acordeones. Él le llamaba los biombos, nosotros decíamos acordeones. Aquí está la maqueta, un poquito para comprobar el concepto de que si tú apilabas estos muros, se generaban más metros cuadrados, y queríamos controlar muy bien el ángulo del acceso y cómo se veía. Entonces, de nuevo, nuestra terraza, usando maquetas, escala 1:1, jugando con las cosas. Aquí están Randa y Ana, eran las modelos. Queremos saber de qué tamaño tenía que ser ese nicho y a qué altura, para comprobar que los ángulos funcionaran. No queríamos usar los típicos bustos que se usan para montar joyería, que son de como felpa negra. Queríamos hacer unas especies de esculturas que salieran de la tierra, como si fuera un resto arqueológico. Entonces, trabajamos con unos artistas ahí en Monterrey para generar estas figuras, que son unas afroditas impresas en 3D, y luego darles el acabado como si fueran viejas, ¿no? Como si hubieran salido de la tierra. Ahí estamos jugando un poquito de cómo sería si le pones oro o no, etc. Empezó la obra y este es el resultado. Esta es la fachada,
está hecho en un policarbonato iluminado, y al tú entrar lo que ves es esto, ¿no? Están los nichos de aluminio, con las afroditas, unas islas al centro, y un techo completamente iluminado, ¿sí? Que te hace meterte en una especie de espacio atemporal, porque no sabes qué hora del día es, ¿no? Y cuando llegas y lo caminas, y te volteas al otro lado, te das cuenta que el otro lado son negros. Parece que son dos espacios diferentes, ¿no? Y luego ya ves en medio cuál es el efecto del plata contra el negro, y te destantea un poco, ¿no? Todo bajo este techo completamente luminoso. Ahí están las afroditas, con su joyería. A mí me gustaron un poco más cuando estaban más añejadas, pero al cliente le causaba un poco de ruido que estuvieran muy añejadas. Y de hecho el proceso de golpearlas era un poco sádico, la verdad, pero sí, tenemos que tirarlas, las dejamos en el jardín un rato a ver qué tanto se envejecían. Los nichos negros no quieren bustos, quieren estas piezas de mármol, estas las islas. Les pongo aquí un pequeño video, porque en verdad las fotos no le hacen justicia al espacio. Entonces, este es como verían si van accediendo, esto es antes de que se pusieran todos los bustos, ¿no? O sea, ahí entras, y de hecho es muy difícil de fotografiar porque el techo luminoso tiene una velocidad de luz que hace que salgan estas franjas negras si lo estás tomando con un celular. Y cuando llegas al fondo del proyecto, uno de estos biombos es en verdad una puerta secreta que se abre y pasas al bar donde festejas, ¿no? Que compraste un anillo de compromiso. Ahí está el engagement bar. Esos no renders, esos son fotos, ahí está. Hace poquito en redes sociales alguien me mandó esta imagen y dije, wow, es cierto, qué buena referencia. No lo habíamos pensado así, pero no está mal, ¿no? Bien, paso a la etapa de concursos. Que los concursos, lo mencioné ahorita en el taller que damos, que no hacemos proyectos académicos, hacemos concursos reales. Y es una etapa de aprendizaje para los arquitectos, sobre todo cuando estás entrando ya, digamos, a la segunda etapa de tu carrera estudiantil, tienes entrada a concursos, ya que le sacas la onda, ¿no? En este es el concurso de Mextrópoli, que está en Ciudad de México, que nos piden hacer un pabellón con 100,000 pesos. 100,000 pesos son como $5,000, más o menos, pesos mexicanos. Y nos dan este terreno de acá, que son 2.500 metros al lado de la Alameda, en Bellas Artes. Mi tema es que en 2.500 metros, con $5,000, ¿qué puedes construir? Dijimos, dejemos de pensar en pabellón y pensemos en instalación. Y agarramos un pabellón y lo partimos en 10 partes. En estas puertas de madera que tienen estas persianas hawaianas. Y la idea es que tú ves esta persiana hawaiana y la quieres atravesar para ver qué hay del otro lado. Le pusimos un pabellón que atraviesa. Pero cuando la pasas, en la parte de abajo hay unos tapetes que toman tu vibración de tu pisada y la convierten en electricidad. Y la idea es estar generando electricidad con las 50,000 personas que sabemos que van a estar pasando por ahí. El proyecto en corte en su sitio. De nuevo, nuestra terraza con los carpinteros haciendo las pruebas, maqueta 1-1 prácticamente. Y nos pusimos a jugar con ella. Esta es la novia de nuestros colaboradores. Ahí lo usamos también de modelo. Le tapamos los ojos porque usamos estas imágenes para las láminas del concurso que tienen que ser, ¿cuál es la palabra? Anónimas, exactamente. Aquí están los renders de cómo se veía en sitio. Yo no sé ustedes, pero yo veo eso y me entra el tema infantil, como niño chiquito, ir a cruzarlas a ver qué hay. Y si veo 9 más, pues ya va a tener que cruzar todas. Entonces, que hacíamos recorrer todo el sitio de una manera, pues no forzosa, pero sí manipulativa hasta cierto punto, ¿no? Bien, y recordarles el momento de la oficina. Estos textos para las láminas del concurso se ponen cuando yo estaba en Vietnam todavía, persiguiendo más proyectos. Quedamos como finalistas y quedamos contentísimos de quedar como los 5 nominados finalistas, pero no ganamos. Entonces volvimos el siguiente año al mismo concurso, con el mismo proyecto, con los mismos problemas, y propusimos algo completamente diferente, porque en ese año pasó esto. En 30 a 40 segundos se cayeron 60 edificios en Ciudad de México. Yo estaba ahí, yo no vivo en Ciudad de México, pero me tocó este sismo. Y dije, no hay nada que podamos hablar con este proyecto que no sea del sismo. ¿Pero qué vamos a decir? Lo que queremos hacer es recordar a la gente que vive en una zona sísmica, porque se te olvida.
pasa un sismo gigantesco como este y aún así a los 3 meses se te olvida. Y tienes que estar preparado para el siguiente sismo. Entonces dijimos, qué interesante romper ese edificio icónico de México, no por alarmista y decir, mira, ¿qué pasaría si se derrumbara Bellas Artes, que es el nombre de ese edificio? Sino por este proceso de diseño, de que viste el edificio, esta es la maqueta de impresión 3D, este es el barro, luego lo rompemos, escaneamos en tercera dimensión eso, y ya como digitalización lo pasamos al parque, y al caer le aplicamos un plugin de un software de 3D que se llama Maya, que a lo mejor ustedes piensan que es Minecraft, pero fue Maya. Y eso, así como Serra dice que tiene función y al perder la función se convierte en arte, esto pierde su identidad, ya no parece escombro de una maqueta de barro que representaba un edificio, que representaba una maqueta, que representaba la realidad, ahora es una escultura, y la escultura se te presenta así, y tú dices, mira qué bonitas esas cajitas rosas, ¿no? ¿Qué son? El código QR ahí te contaba la historia de qué es, y te acuerdas, no manches, vivo en una zona sísmica, tengo que estar preparado. Y esa es la primera vida del pabellón. La primera vida del pabellón era la escultura. Su segunda vida es juntar 2 de esas esculturas y se convertían en el verdadero pabellón. Y se iban 5 pabellones por la Ciudad de México, que eran puntos informativos para estar preparado para el siguiente sismo, ¿no? Ahí están las maquetas, la rota y la impresión 3D en la oficina. Y no ganamos, quedamos como finalistas, otra vez, ¿no? Este es el último concurso que les voy a mostrar. Y luego termino con 2 proyectos de pintura y acabamos. Este fue un parque que tiene una historia, tiene su serie de problemas, pero tiene una polémica. La polémica fue la siguiente: este es el terreno del parque. Y ahí el gobierno se propuso construir un edificio de estacionamientos. O sea, al día siguiente que sale la noticia, se montan estos ciudadanos y se ponen a dormir y dicen, aquí no van a tomar un solo árbol y no van a poner ningún estacionamiento. Obligaron a la autoridad a convocar un concurso de diseño para un parque, para que se mantuviera el terreno. Y a nosotros nos pareció genial idea y entramos. Le pusieron el nombre al proyecto, el concurso, el Parque Ciudadano. Entonces lo primero que hicimos fue entrevistar a los ciudadanos. Y ahí nos decía que, pues, que era un terreno, que hacía falta donde sentarse, que pusiéramos algo que tenía que ver con agua. Y don Armando nos dijo que él tenía una bomba para la fuente del parque que él la donaba, que buena onda, que vamos a hacer un parque, estaba muy contento. Entonces pusimos a diseñar con un reto en mente. ¿Cómo podemos mantener los árboles? Porque no queríamos tocar un solo árbol. Organizar el programa del parque y proteger a los usuarios, porque en la noche hay un problema de inseguridad y lo típico es poner bardas y lo peor que quieres ver es un parque bardeado, ¿sí? Esas 3 complejidades hay que resolver, esos 3 problemas hay que resolver con diseño. Además le agregamos una complejidad más. Así como el edificio de OMA le metimos la escalera eléctrica, acá lo queremos hacer todo con un solo elemento. Entonces empieza así, esta es la viborita que entra al terreno y como quedó, quedó. Y esa viborita nos ayuda a distribuir el programa del proyecto. Entonces el proyecto queda así. Esa víbora es lo único verde del proyecto, porque estando el terreno lleno de árboles, está lleno de sombra. Y sabíamos que ningún pasto iba a crecer ahí. Entonces dentro de la viborita ponemos vegetación de sombra, que es lo que ves en las partes de abajo de la jungla, debajo de los árboles. El resto es arcilla. Ahí está lo verde y lo amarillo es arcilla. La arcilla no necesita agua y no necesita sol, no necesita nada. El camino no lo diseñamos nosotros, ya estaba marcado ahí, lo que usaban todos los días las personas que estaban alrededor de ese terreno, ¿no? Para cortar camino. Nada más lo dejamos, entonces sí quedó el proyecto. Espacio cultural, espacio para adultos en conexión con el de niños y la pasadera, ¿no? Vimos la oportunidad de ese espacio cultural que no nos habían pedido, porque estaba un espacio en inclinación, de sacar esos taburetes que ven aquí, que nos servían, aparte para sentarse, para ver ahí un mariachi tocar o algún performance teatral al exterior, también que hubiera donativos, ¿no? Que algún banco o alguna organización pudiera donar dinero para el mantenimiento del parque. Tenemos un área de niños, adultos mayores y el camino a través del centro. Y por supuesto que no se nos olvidó el espejo de agua y la bomba de don Armando. Ahí quedó. Como finalistas otra vez, pero con cada uno de esos proyectos aprendimos algo. Eso es lo importante. Si no ganamos, duele muchísimo. Renzo Piano, quien vieron antes,
una frase que creo que es muy acertada que dice, hacer un concurso es como enamorarse de alguien y luego ver que esa persona se case con alguien más. Así se siente. Y es cierto. Pero lo importante es que quede algún aprendizaje con ese esfuerzo, ese proyecto. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, los presento a cada rato en congresos y demás, estos proyectos, aunque no se hayan construido. Voy a mostrar dos proyectos de arquitectura y termino. Una casa y un edificio. Entonces hemos ido cambiando escalas durante la plática, ¿no? Cuando llegué al despacho a esta casa, yo sigo yendo y viniendo entre Asia y México. Todo lo que estoy mostrando aquí son prácticamente los primeros proyectos, excepto el edificio y la joyería que vieron, que son los últimos. Y llega con un montón de problemas. Primero, que yo odiaba las casas de alrededor. Son terrenos de 500 a 600 metros y son fortificaciones, vean esto. O sea, aquí hay 3 cocheras. ¿Y cuál es la entrada para las personas? Supongo que esta de aquí, donde inclusive está tapando aquí un auto más. Y esto es, pues, 3 cocheras y una puertita. Estas son casas primero para coches y luego para humanos, ¿no? El cliente quería más metros cuadrados de lo que permitía la autoridad, quería 3 pisos que no se permitía, no quería tener una planta oscura, pero quería construir todo el terreno. Y dice, pues, ¿cómo le haces? Si construyes todo y todo para arriba, pues, ¿por dónde metes luz? Y le dije al cliente, ya sé, vamos a hacer que tu casa flote. Se me quedó viendo así que casi le voy a hablar a otro arquitecto, ¿no? ¿Qué tiene que ver que flote la casa? Le dije, no, es mira, si tu casa flota, levantamos la planta alta y metemos luz natural a la parte central de tu casa, que es lo más oscuro. Me dice, ¿cómo? Mira, escarbamos una escalera, levantamos el segundo piso y de ahí sale tu tercer nivel, que es un mezanín, y por ahí entra la luz. Me dijo, no entendí, pero a ver, enséñame los renders, ¿no? Entonces sí queda el proyecto, esa es la escalera, es el espacio acristalado, por ahí entra la luz, ahí ven el proyecto en corte, la luz pasa toda esta parte de aquí sin perder tu privacidad. Ahí ven la maqueta como la cajita de arriba que está flotando, la levantamos así para enseñar el paisaje concreto que queda por debajo. Esa es la cocina con su doble altura, vista a la cochera y un pasadizo a la sala. Y en la sala colaboramos con un ingeniero para poder lograr un claro de 17 metros de largo y que no hubiera ni una sola columna en medio para abrir todas esas puertas al jardín. Entonces vean de aquí para acá, vean la escala del espacio, o sea, vean el tamaño de la mesa, por ejemplo, ¿no? Aquí está Steven, con quien colaboramos para esto. Toda la ingeniería viene de él. Y empezó la obra en acero, con volúmenes de concreto claramente, que es un deleite ver el acero porque es rapidísimo cómo sube la obra. Igual lo bonito es después ver el concreto. Tuvimos que poner unos renders afuera porque los vecinos estaban apanicados, que pensaban que esto era algo comercial. Jamás habían visto una casa así ellos. Y empiezan a salir los espacios. Esta es la sala con su altura. Vean, por ejemplo, aquí el tamaño de este albañil, ¿no? Él no es muy alto, pero aquí se ve la altura de la sala. Se empiezan a colar los puentes en concreto. Es la losa de planta alta. Y este es el colado, bueno, es el desimbrado del colado de los muros de concreto de la sala y de la fachada, que es hermoso ver los paneles caer y que salga el concreto. Muchas veces sale con errores, estás rezando que no tenga ningún error el concreto, para no tener que resonar. Y así quedó la casa. Y vean cómo los vecinos tienen 2 pisos y aquí hay 3, ¿no? Es muy engañosa esa fachada. Este es el recibidor, que tiene un pequeño patio exterior. Esta es la biblioteca antes de que llegaran los libros que van a estar acá. Y esta es la sala. Y cómo esas puertas corridas son 17 metros sin ninguna columna y se abren completamente hacia un lado para meter el jardín a la sala. Esa imagen que vimos antes en corte de cómo pasa la luz desde la calle hasta el jardín, aquí lo vemos en el mezanín, hacia el otro lado. Es un pequeño video para que vean mi tamaño. Yo no soy muy alto, unos 74, 75 por ahí. Entonces puertas tienen casi 4 metros de altura. El puente acristalado. Bueno, la cocina, esto lo va a pasar un poco rápido. Una recámara secundaria, todavía no estaba amueblada. El baño secundario, el baño principal. Y allí se ve el exterior.
Es una casa que rompe bastante con el contexto, que seguramente sus profesores les van a explicar que no hay que romper el contexto, pero aquí esa casa era ladrillo de los 70s, que es ladrillo con fachaleta, que no es estructural, y esta casa es un neocolonialismo con sus cornisas de cantera. Entonces dije, bueno, pues ni este, vamos a hacer otro más, ¿no? El contemporáneo. Y con este proyecto termino, que es el de escala más grande que vamos a ver hoy, y el más complejo también. Este es el edificio para un corporativo de una farmacéutica en México muy conocida que se llama Farmacias del Ahorro. Y también, como todos los proyectos, tiene su historia. Y aquí Farmacias del Ahorro tenía sus 400 colaboradores en ese edificio, que se llama Los Soles, brutalista de los 70s, hermoso, concreto entintado café. Pero ya no cabían y pues ya no les servía un edificio de los 70, entonces estaban buscando ahora construir su propio edificio al otro lado de la ciudad. Y aquí había varios, como se le llama, partes interesadas, ¿no? En inglés le dicen stakeholders. Está el desarrollador que me contrata a mí, el dueño del terreno que le aporta la inversión al desarrollador y el que lo va a usar, que es el que me contrata para que le diseñe también a él, Farmacias del Ahorro. Y Farmacias del Ahorro me dice, yo quiero un edificio que me quepan 560 colaboradores. Y el desarrollador me dice, yo quiero que quepan 8,000 metros cuadrados rentables y que si Farmacias del Ahorro se sale, lo pueda dividir en 60 oficinas. O sea, ¿a quién le hago caso? ¿Verdad? Esta es la historia de ahí de Los Soles, se van para acá, que es el lado poniente de la ciudad de Monterrey, donde hay un urbanismo nuevo. Este hecho, lo que se ve acá abajo a la izquierda de los paneles solares es la embajada, el consulado americano. Aquí todo el alumbrado está bajo tierra, todo el paisaje es desértico, usa muy poca agua, tiene un concepto diferente al resto de la ciudad, mucho más pensado. Y está el terreno. El terreno era y es malísimo, pero malicísimo. Y cuando nos hablan de oficinas y nos dicen de este proyecto, nos tienen como una torre de oficinas. Y le dijimos al cliente, ¿por qué quieres una torre aquí? Y me dice, pues porque le cabe. Y yo, pues le caben muchas cosas. Pero si tú vas a tener aquí un corporativo y haces una torre, pues va a pasar esto, que nadie va a querer ir del tercer piso al piso 12 por las filas de los elevadores y se van a mandar WhatsApps o emails o se van a hablar por teléfono si te fue bien. ¿Por qué quieres desarticular tu equipo? Si pudiéramos ponernos a todo el equipo en un solo piso, como si fuera un circo, todos en la misma tienda de campaña, ¿no? La carpa. Se quedaron viendo como que no sé qué estás diciendo, pero sígueme platicando, ¿no? Además le dije, sería una pantalla gigantesca el poniente de Monterrey, que es, ahorita estamos a 46 grados allá. ¿Sí? Estaba viendo todos los Instagrams en la mañana, y yo acá con mi hervidito, súper rico. Sí, voy a rezar el calorón la siguiente semana. Entonces esto, por eso el edificio atrás está lleno de parasoles. Esto es malísimo. Le dijimos, una torre no. Con todo el miedo que nos dijeron, ¿saben qué nosotros? Pues la vamos a dar a otro arquitecto que sí nos haga la torre. Pero nos dijeron, bueno, a ver, preséntanos su idea y veamos si sí o no. Bueno, que nos dieron 3 semanas para hacer el proyecto. Les presentamos esto. Un edificio bajo, con espacios bien conectados, donde se puedan dar colaboraciones espontáneas. Puntos de encuentro espontáneos, donde topas a alguien y dices, oye, se me olvidó decirte, tenemos una junta no sé dónde. Oye, ¿qué pasó con esto? Oye, fíjate que el otro día pensé que te iba a decir un mail o te iba a mandar algo y no te lo mandé, pero ya te vi, y platicas. Y te sientas ahí y sacas algo, o sacas una reunión o te vas a trabajar a una esquina. Eso es lo que queremos promover, ¿no? Con este edificio. Diseñamos el edificio muy compacto en su núcleo. Por núcleo me refiero a los elevadores, las escaleras y los baños. Lo más pequeño posible para que no ocupara espacio de oficina. Y con la estructura más sencilla posible, que es 8 por 8 metros en concreto. Usamos el lado largo del terreno en lugar del lado vertical, porque sí tenía derecho de hacer una torre, tenía mucho espacio, pero usamos el lado largo del terreno para hacer el edificio más chaparrito posible. ¿Chaparro se entiende acá o no? Sí. Bajito, sí. En México decimos chaparro, ¿no? Y lo abrimos al norte, que acá sería para ustedes el sur, que es la luz de trabajo. Del sur acá ustedes nunca te va a pegar el sol, es únicamente luz, es más azulosa, pero es buena para trabajar. Entonces nos abrimos al norte allá en México y nos protegemos del sur y del poniente con parasoles. Y la forma del edificio, como especie de V,
le proyecta una sombra a esta fachada acá y por lo tanto, aunque esta es poniente interna y no tiene que estar cubierta de parasoles, ahorrándonos dinero. Pero esa bifurcación de la planta, cuando abrimos, voy a regresar, cuando pasamos de esto a esto, nos acordamos de un curso que perdimos y dijimos, aquí aprendimos. Nos acordamos que hay que hacer una plaza pública. Pero si le hubiéramos dicho al cliente, plaza pública, nos la quita. Entonces todo el tiempo fue el patio, sí, el patio, la plazoleta de repente, el patio. Porque están enfrente del consulado americano y un montón de gente se pone a esperar acá a su cita para entrar y les daba miedo que se metieran acá. Y llegó a haber unas juntas, pero ya estábamos en construcción y no había nada que hacer. Ya le habíamos logrado. El tema que no pensaban ellos, porque ellos nada más pensaban en sí mismos, es que si en 10 años Farmacias del Ahorro se sale de ahí y entran 60 oficinas, esa plaza es importantísima, ¿sí? Y ahí pones puestos de tacos si quieres, inclusive. Y ahí se junta la raza. Esa plaza había que conectarla a la banqueta. ¿Cómo la bajabas? Entonces hicimos esta rampa escalera que te conecta con la plaza y que te hace subir fácilmente. Ahí ven la plaza, ¿sí? Y la idea de esta rampa escalera permea por el resto del edificio, un poco en la misma línea de pensamiento que el recorrido público de la ópera de Taipei, ¿no? Atravesar todo el edificio sin tener que usar un elevador. Es más, la idea era que cualquier piso de este proyecto, que son 4, tú preferirías tomar una rampa, escalera o puente en lugar de un elevador, ¿no? O sea, ahí ven la recepción con su estadio, ¿sí? Este estadio funciona para aquí, estar trabajando, o acá también está trabajando. Si quieres hacer ejercicio, las subes, o si quieres flojear un poco, vas por la eléctrica, ¿no? Y luego hay un montón de escaleras, están estas que son más chiquitas, o estas que son más grandes, que de nuevo es un punto de reunión, o de circulación, o de ambos. Y llegas al rooftop, que tiene su roof garden, ahí hacen clases de yoga y demás. Y claro, si queremos conectar el edificio verticalmente y lo abres así, pues tenemos que conectar con puentes. Esta es la planta, que no es muy especial, nada más les muestro que las salas de juntas quedan al centro, que es la parte oscura, y los colores que ven son los diferentes departamentos de la organización de Farmacias del Ahorro. Tecnología, jurídico, legal, etc., ¿no? Es el 4º piso. Y si se fuera a salir Farmacias del Ahorro, quedaría dividida así en 60 oficinas, ¿no? Es un edificio que trabaja muy duro en corte. La calle aquí viene cayendo, viene así en diagonal, lo vamos a ver. Esta es una farmacia con su propio estacionamiento. El estacionamiento del corporativo llega por acá abajo, la gente sube las escaleras aquí, esta es la plaza. Y bueno, aquí se ven en corte los 2 puentes y todo el núcleo que conecta todo, ¿no? Empezó el proceso de la obra, estamos en el piso -3. Toda la obra en concreto, ¿sí? Se nos atravesó, bueno, perdón, este es el lobby, ahí se empieza a ver el Parque Nacional que está a un lado, que se llama la Huasteca, que estos ventanales eran para enmarcar eso, y en el 4º nivel también, ahí lo vemos. Si hubiéramos hecho un nivel plano, hubiéramos cortado la punta de la Huasteca, que es bellísima, es en los puentes. En medio de la construcción se nos atravesó el COVID, y grandes de la arquitectura decían, como Aaron Betsky, que los edificios de oficinas eran los dinosaurios del pasado, y yo estaba así, no, mi primer edificio, hubiera hecho una torre. La torre la conviertes en departamentos fácilmente, ¿no? Si falla la inversión. Pero lo sacamos adelante. Y aquí quiere ser nada más un inciso en la tecnología de este tipo de proyectos, porque sobre la obra hay un montón de cambios. Que para que quede el proyecto con su integridad inicial tiene que haber una idea fuerte. Y luego vienen todos los golpes. O sea, tú ves un edificio terminado, es un auto que pasó por un choque y todavía parece intacto, porque son golpe tras golpe. El cliente un día, estamos en construcción, y nos dijo, Viviano, vendimos 7 metros de terreno al vecino. Tienes que empujar la rampa. Y yo, ¿cómo? ¿7 metros para dónde? ¿Para qué lado? Y entonces eso lo podemos solventar. Y luego nos cambiaron la fachada de la terraza 1000 veces. Nos gustan mucho los asados en Monterrey. Entonces querían meter asador y quinche y 1000 cosas. Se llaman quinche acá, ¿no? Sí. Entonces todo eso se puede hacer gracias a que tenemos la metodología BIM y todo está modelado para que pueda hacer cambios, y un cambio se refleja en todo el set de planos inmediatamente, en orden de tener que ir a corregir cada plano por plano, ¿no?
Aquí vemos la rampa escalera que en 24 horas pasa de esto a esto, y luego ya con su jardinería queda así, ¿no? Aquí está el proyecto terminado, se inauguró en octubre del 2021. Cuando se muda el corporativo todavía tenían todos los temas de acrílico y tapabocas y demás. Es una fachada que comunica hacia el exterior lo que está pasando al interior. Panel de concreto perforado para estacionamiento, louver metálico para proteger un espacio de trabajo por detrás, y cuando queda el cristal pelón es porque es espacio de circulación, ¿no? Ahí se ve la terraza del comedor. Ese comedor está activo todo el día, 6 diferentes turnos para las 580 personas que están ahí trabajando. Ahí se ve nada más la terraza, no tengo foto del comedor. Aquí se ve la farmacia que queda por detrás, con su propio estacionamiento. Y el techo, como no tiene ni una sola máquina, todo lo pudimos diseñar y coordinar la ingeniería para que estuviera en el subterráneo. Ahí está la recepción, el lobby. Los espacios de trabajo, que la idea es que tuvieras mínimo 3 espacios de trabajo. El tuyo, dedicado, aquí está tu computadora. Aquí, antes de que se mudaran, ahorita está lleno de computadoras y todos los paneles acrílicos ya no están. Pero que tuvieras espacio de trabajo y que si te hartabas o querías refrescarte la memoria un poco, te ibas a otro espacio de trabajo por acá. Y si quieres te irías a una escalera o al techo al Roof Garden, ¿no? Ahí ven las entrañas de la comunicación interna del edificio. Ahí está el Roof Garden, con su pequeño espacio de pasto acá. Su espejo agua, la vista de la Huasteca, el patio, la plaza. Y bien, yo creo que el proyecto destaca precisamente por ser bajo, en lugar de querer ser una torre cuando era innecesaria, ¿no? Ahí lo vemos, chaparrito. Bien, ya nos pongo un video que se tomó hace poco, ya el proyecto operando, como en su contexto con las montañas de Monterrey. Por eso se llama Monterrey, y la gente que es de Monterrey somos regiomontanos, es la región de las montañas, se llama la ciudad de las montañas. Y bueno, es bonito ver que el cliente, por ejemplo, pone el edificio en su firma de mail, el cliente pone en sus WhatsApps, en sus fotos, en su WhatsApp, no va a salir él o su perrito o algo, ¿no? Y por las maravillas de Instagram, nos mandan de repente tags, gente tomándole fotos a la jardinera o tomando fotos en el edificio. Entonces nos gusta que se vuelva parte de la ciudad, ¿no? Que sea aceptada a esa manera. Y con esto voy a terminar 3 slides de una cosa muy importante, hablando de la clase de introducción a la arquitectura, que es algo que toco en esa clase. Hay una clase que doy que se llama la diferencia entre copia, homenaje y referencia. Y si van a estudiar arquitectura, van a hablar de esos 3 temas. Y me tocó hacer una descripción hace poco de este edificio, y tuve que analizarlo ya después de unos años de haberlo hecho. Y me doy cuenta que claramente yo estaba pensando en la embajada de Holanda, de Koolhaas, cuando estaba haciendo esta fachada, ¿no? Ahí hay un nexo. Y claramente estaba pensando en un homenaje a la Torre Hearst en Foster, cuando entré ahí en Manhattan, ¿no? Aquí está cruzada la circulación. Y de mi maestro Agustín Landa, paz descanse, que me acuerdo que una vez le pregunté, me encantaba esta foto de su corporativo Cemex en Ciudad de México, que esta foto no parece nada a la obra terminada, porque está en construcción. Y dije, oye Agustín, ¿y esos puentes para qué eran? Y me dice, no, pues es que a veces tienes que divertir un poquito, ¿no? Entonces claramente un homenaje a mi maestro está por acá. Quentin Tarantino dice que una de sus películas es una amalgamación de 83 películas, ¿no? Pero al último su película es nueva. Y yo creo que eso lo vemos aquí reflejado en este proyecto, con esas referencias. Y recordarles que los sketches de este proyecto se dieron en un ferry entre Hong Kong y Macao, cuando todo el mundo me decía que no se podía tener un despacho en ambos lugares. Bien, muchas gracias.